Tres. Ok, comienza. Bueno, buenas tardes. Aquí le venimos a poner un poco sobre interventoría de obras, de proyectos y obras. Mi grupo está conformado por Giselle Martínez, Cristian Navarro, mi persona, Andrés Marín. Pasa. Bueno, como primero tenemos el capítulo 1, que son los antecedentes. Eso nos habla un poco sobre si todo lo relacionado que tiene que ver con la interventoría de obras como actividad profesional surge en la década de los 50, en el siglo anterior, cuando en el país empezaban a construir grandes obras de ingeniería, específicamente por las entidades estatales, en donde la función de control, supervisión y vigilancia no era fácil para los funcionarios técnicos de las diferentes entidades y en donde empiezan a aparecer y afirmar que se dedican a esta labor. Pasa. Como segundo tenemos el capítulo 2, interventoría y normativa. Como primero tenemos las definiciones. Para empezar a hablar de interventoría es importante definir y conocer de qué se trata este término. De qué se trata este término. Y por ello que encontramos alguna definición que nos pueden servir de apoyo para la comprensión de esta labor, vemos que la interventoría es una actividad mediadora, participativa y que intercede a favor de otro, y es por ello que se toma con la representación de alguien que puede ser en persona natural o jurídica. Pasa. Como segundo tenemos normativas. Desde tiempo atrás hasta ahora el concepto de interventoría ha evolucionado y su desarrollo es inci- aún incipiente. Se ha empezado a tratar sobre normativa al respecto del el derecho Ley 150 de 1972, Estatuto de Contratación, tuvo vigencia hasta 1983 con el Decreto 222 y consagraba la actividad de la interventoría como una labor de los arquitectos e ingenieros en el campo de la consultoría y acogía procedimientos de selección y tarifas sugeridas por diferentes asociaciones. En 1993 se pide la Ley 80 de 1993 y posteriormente a eso, decretos reglamentarios que la marcaban legalmente. Pasa. Como tercero tenemos el capítulo 3, que son los agentes del proceso constructivo. Como primer ítem tenemos proceso edificatorio, que nos dice que aquí en Colombia no existe actualmente una normativa que nos determine con claridad cómo es el proceso edificatorio, aunque en algunas normas se toman ciertos detalles de aproximación que nos pueden ir definiendo cómo podría ser. Tales son los casos de la Ley 400 de 1997 y el Decreto 2090 de 1989, pero que no son normas que la definen totalmente. Como segundo tenemos los agentes de la edificación. En Colombia, las entidades y personas que intervienen en la edificación o en el proceso constructivo no se determinan ni se denominan agentes de la edificación, como si se hace en España, en donde la ley de ordenación de la edificación, Leo, ley 38 de noviembre 5 de 1999, en su capítulo 3, habla de los agentes que intervienen en el desarrollo del proyecto y del proceso constructivo. Pasa. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con
Eficiencia en Colombia. Continúa. Edificación en Colombia. Aquí pues se ordena en 3 ítems. A la empresa constructora, quien será la encargada de ejecutar todo el proyecto. Esta empresa, a su vez, con toda su organización, es la encargada de colocar a quien será el director de la obra y el residente de la obra, personajes de los que hablaremos más adelante. Como segundo tenemos al proyectista. Este es el arquitecto encargado de realizar el proyecto urbanístico y arquitectónico. Como tercero tenemos al calculista, ingeniero civil, quien será el encargado del diseño estructural del proyecto. Yo aquí le cedo la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias. Capítulo 4. Interventoría. ¿Qué es la interventoría? Según el diccionario Larousse, el interventor se define como funcionario que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones a fin de que se haga con legitimidad. Interventoría también es intervenir, tomar parte en un asunto, interponer uno a su autoridad, medir, examinar, fiscalizar. Para esto existen tipos de interventoría. Interventoría de proyectos, interventoría de obra, interventorías técnicas, interventorías administrativas, interventoría contable y financiera, entre otros. En el capítulo 5, interventoría y contratación. Okay. En el capítulo segundo vimos cómo la ley 80 de 1993 establece la interventoría como un contrato de consultoría. Según, primer inciso, el inciso 2 del artículo 32E por igual establece que en los contratos de obra que haya sido celebrado en un proceso de licitación e interventoría debería ser contratada con una persona u compañía libre de la entidad contratante y del contratista. En la misma ley, en su artículo 53, se determina la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, bien sea de interventoría, de consultoría o de asesoría. Y también se le señala que debe responder civil y penalmente por dichos cumplimientos, en caso de que existan hechos u omisiones que le son imputables y que se pueden causar daño a entidades o personas por la ejecución de dichos contratos. Para esto existen los contratos públicos y los contratos privados. Los contratos públicos son recursos, reglamentos legales, procedimientos formales, autoridad amplia, autonomía. Y los privados son invitaciones jurídicas directas, funciones pactadas, poco formalistas, autoridad concertada y concentrada. Los tipos de contratos: admisión, admisión. Mami, ya huya. Okay. Está en la admisión de legitimidad, contratante, y también el contratante se subdivide por partes involucradas. Contratante ve las ventajas: iniciación de la obra, no requiere tener el proyecto completo, flexibilidad para cambiar especificaciones, mayor control de la obra. Contratante: el contratista tiene utilidad asegurada como monto o porcentaje. Las desventajas del contratante vienen siendo los costos final inciertos, se requiere duplicar los sistemas de control, no incentiva al contratista a la reducción de los costos, puede inducir a falencias por no contar con el proyecto completo para el inicio de obras, no tiene la formación necesaria para dimensionar en forma eficiente, duplica los sistemas de control con el contratante, puede perjudicarse por atraso en la entrega de planos y especificaciones del proyecto. Capítulo 6. Aspectos fundamentales de la interventoría. Generalmente se ha tenido la convicción de que la interventoría atiende única y exclusivamente los aspectos técnicos y administrativos, dependiendo del tipo de contratación. Pero esto es erróneo, porque para ejercer una buena labor de interventoría se debe tener en cuenta diversos factores como se trata de presentar dichos servicios. La interventoría, como aquí lo logran ver,
Tiene varios ítems, entre esos aspectos administrativos, aspectos legales, aspectos ambientales, entre otros. Ahora, aseguramiento de la calidad, aseguramiento industrial, aspectos económicos, aspectos contables y aspectos técnicos. ¿Qué veremos? Uno que otro a continuación. Aspectos técnicos. El técnico es un aspecto de vital importancia para el desarrollo exitoso de proyectos y está constituido por el control y la supervisión técnica del mismo. En él se debe tener en cuenta los materiales, las normas técnicas, las especificaciones, los ensayos y pruebas de control de materiales y de instalaciones, claro está, las medidas físicas de obra, la coordinación, la concordancia de la construcción con los planos constructivos. Los aspectos administrativos que vienen a continuación viene siendo la interventoría administrativa para tener en cuenta el control de todas las condiciones establecidas en cuanto a documentación. Los aspectos contables debe cubrir todo lo relacionado con el cumplimiento de obligaciones de buen manejo y correcta inversión de los dineros que han sido asignados al contrato. Y por ello, que debe realizar el seguimiento y control de cumplimiento de los procesos y con todos los procesos y procedimientos con respecto a los pagos al contratista y del contratista a los diferentes subcontratistas, trabajadores y proveedores que, de acuerdo con lo estipulado contractualmente, en el momento se encuentran en la OSI. ¿Ok? Aspecto legal. El aspecto legal de la interventoría abarca el control y seguimiento de los procesos legales correspondientes al compromiso contractual que existe para la ejecución de una obra. Y su cubrimiento va desde dicha firma, compromiso, hasta la liquidación final. El aspecto económico, en este aspecto, el interventor es el delegado del ordenador del gasto, por ello debe cubrir en la práctica de las inversiones que se realice de acuerdo con las necesidades reales y con los principios de eficacia, eficiencia, orden y austeridad que implica tomar las medidas pertinentes que evita costos extra, obras que en el terreno se detectan como innecesarias. Y como por último ítem, el aspecto ambiental es función primordial de la interventoría asegurar que se minimice el impacto ambiental, el impacto ambiental que el proyecto pueda ocasionar sobre la comunidad, en particular en el entorno en que se encuentra. Continúa mi compañero aquí. Bueno, aquí tenemos el capítulo 7, interventoría y supervisión de contratos estatales. Este es un capítulo bastante extenso y pues se reparte mediante esos tres ítems, tres puntos, por así decirlo, que dándole una breve introducción al tema como tal, el Estado es el mayor contratante que existe y la supervisión de control, la evaluación y el seguimiento de los contratos deben ser realizados por la interventoría, que pueden ser interna o externa, para lo cual la Ley 80 de 1993 determina la obligatoriedad cuando se trate de contratos con alguna entidad estatal. Como primero tenemos interventoría interna, como segundo tenemos interventoría externa y como tercero tenemos supervisión. Continúa mi compañero. Sí, claro, pues... Bueno, capítulo 8, el interventor. El interventor es el profesional, ingeniero civil o arquitecto que se representa al propietario durante la construcción de la edificación, bajo cuyas responsabilidades se verifica que ésta se adelante de acuerdo con todos los reglamentos correspondientes, siguiendo los planos, diseño y especificaciones realizados por los diseñadores,
que viene siendo, puede ser en el sector público. Aquí, como pueden ver, el sector público, el interventor como funcionario público, el interventor como contratista de consultoría, ¿vale? Y de servicio técnico. Y el equipo de interventoría viene siendo profesionales, profesionales de apoyo y profesionales administrativos. Capítulo 9, para finalizar ya. Mi compañero con el capítulo 9. Responsabilidades. La responsabilidad es un factor fundamental que debe cumplir el interventor y que es supremamente difícil y a la vez comprometedor. Actúa el interventor como asesor y como quien representa el interés del propietario en el desarrollo de los estudios y en los procesos de la ejecución, o sea que su presencia puede estar antes de iniciar los trabajos como asesor y como supervisor del cumplimiento de los objetivos de los estudios. En cualquier de las etapas que tenga presencia, el interventor debe interpretar las necesidades del dueño con el fin de poder formar parte de la garantía que éste requiere para que esas necesidades planteadas se cumplan con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y eso es todo.